Bueno, en este miércoles 6 de enero y mientras se decide bien y sin dudas quién es el Partido Republicano o el Demócrata el que se queda con la mayoría en el Senado en Estados Unidos y mientras se transcurre lo que es este proceso que se va a poner de telenovela en Washington ya para lo que es el conteo de los votos del colegio electoral que confirmarán pues a Joe Biden y sin el que se esperan cambios el día de hoy en lo que es esa victoria, pues tenemos que hablar de otros países y tenemos que hablar de un país como México, porque ha empezado el año y empieza con un saldo por la pandemia de pérdida de empleos que no se veía desde la crisis del tequila por un lado, pero también empieza el año con una cantidad de cambios importantes al mercado laboral. ¿Qué nos interesa entender? Nos interesa entender qué tan fácil o qué tan difícil es contratar empleados, qué tan fácil o qué tan difícil entonces va a ser la recuperación del empleo y qué tan fácil o difícil será generar empleo con calidad. No hablar del empleo que ha perdido calidad y de empleos informales. Es un tema complejo, pero es un tema que queremos revisar en este inicio de año con el profesor Sergio Negrete Cárdenas, a quien saludamos hasta Barcelona. Él es investigador de la Escuela de Negocios del ITESO y nos acompaña hoy desde Barcelona. Un fuerte abrazo, un feliz año para ti y los tuyos, profesor. A ti, Gabriela, no te agradezco muchísimo. Un tema, como dices, central para México, bueno, para muchos países, pero para México es fundamental. Y pues mira, las ironías de la pandemia trabajando para mi universidad desde Barcelona, lo que las paradojas tecnológicas que ahora permite la pandemia, pero a tus órdenes y de todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues ese es el tema y sobre todo lo traigo pensando en que México, bueno, pues siendo el país con el TEMEC, con Canadá y con Estados Unidos, siendo el país que puede beneficiarse de la inercia de ese rebote que vamos a ver en la economía estadounidense, pues la gran pregunta es cuánto lo vamos a aprovechar y a maximizar. Hablemos de cómo está cerrando 2020 en cuanto a destrucción de empleo formal, si quieres, para empezar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, con respecto a la destrucción del empleo formal, el que está ahora sí que registrado oficialmente ante el Seguro Social, tú estás hablando que por la pandemia se han perdido 562,000 empleos. Si tú quieres comparar con el máximo histórico de México formal, que fue hace un año, en noviembre de 2019, estás hablando de 752,000 empleos. Entonces, bueno, sea cual sea la medida que tú quieras utilizar, una destrucción de empleo verdaderamente masiva. Y si sumas lo informal, que hay que sumarlo, en México eso es la mayoría, de hecho, de las personas, tú estás hablando entre 1,5 y 2 millones de empleos perdidos en México en este año. Ahora, cuando yo hablo de formal e informal, ¿por qué es relevante incluir el empleo informal, independientemente, y se entiende que es una gran parte, como lo es para algunos países, para nuestros países en América Latina y el Caribe, pero además el tema de los beneficios, y por ahí es que estaba yo tratando de pedirte, ¿cuánto cuesta hoy día a una empresa crear un empleo con esos beneficios que hacen esa categoría de informal a formal? Mira, más o menos es que son dos cosas. Una es el costo directo, digamos, que tener un empleo formal sobre el informal a veces te agrega aproximadamente un 30%. Entonces ya es significativo, sobre todo para mucho micro, pequeño empresario. Pero deja eso. La cuestión formal, aparte, es papeleo, es burocracia, es lidiar con el municipio, el estado, la federación. Realmente ese es el mayor problema, diría yo, aparte del costo directo, que tú dices, bueno, las contribuciones al seguro social. No, no, es realmente lidiar con toda la cuestión de papeleo y cualquier negocio en México agrégale, por supuesto, el costo de la extorsión potencial. Pero bueno, eso es formal o informal. Entonces, el costo de la formalidad te lleva a que más o menos 60% de todos los empleos en México sean informales. Básicamente, igual dan algunas prestaciones, ¿eh? No tengas una imagen de ley de la selva. Algunas cosas se cumplirán, pero no pueden cumplir plenamente con la ley federal del trabajo. Y entonces por eso se les considera informales, sobre todo aquellos que no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, cuando se habla de la precarización del empleo y consideramos el ámbito informal, ¿cómo lo tenemos que entender? Es bastante, digamos, semi precario, porque sí hay cierto, obviamente un empleado informal sabe de los derechos que da la formalidad. Entonces, a la hora que te despide un empleador, tampoco es como Estados Unidos, que es uno de los mercados más flexibles del mundo, y deja decirlo, macroeconómicamente hablando, es algo muy bueno porque creas mucho empleo en los momentos buenos, aunque se destruye.
en los malos. Entonces, bueno, hay una negociación literal, informal, a la hora que hay despidos, que hay contrataciones, pero sí, sí hay indemnizaciones, hay compensaciones, pero son muy por debajo de la mesa, montos que obviamente no son los de ley, pero a ver, hay que tener cuidado en esto. Esto a cualquier estadounidense que nos oyera se quedaría impactado. Se supone que a la hora que te despiden en México te tienen que dar 3 meses automáticamente, más 20 días por año trabajado. Entonces, ese costo de despido tan elevado inhibe la creación del empleo formal, precisamente. Por eso tenemos esta dualidad en nuestro mercado en México. Ahora, cuando empezó la pandemia, había muchos negocios en redes sociales y así se lo conté a la gente en televisión y en redes sociales, con un dilema, o le pago al SAT o pago mi nómina cuando llegó la época de pagar impuestos, abril, etcétera. Y era un dilema terrible, pensando que en otros países se estaba apoyando el salvar la mayor cantidad de empleos. ¿Cuál es el costo de haber hecho lo que hizo o lo que no hizo el gobierno mexicano para salvar este tipo de Qué, empleos? qué bien lo has fraseado, ¿eh? Hizo lo que no hizo. El no rescatar empresas, y hay que ver qué estuvo detrás de esto. Dame un segundo para decir esto al auditorio. El presidente López Obrador tiene la convicción que él derivó del rescate bancario de los años 90, que rescatar empresas es algo malo, que es rescatar empresarios, gente rica. Hombre, algo puede haber de eso, hay que decirlo, ¿no? No es que esté totalmente errado, pero de esta concepción él derivó que no rescataba a nadie y en consecuencia prácticamente no ha habido ayuda a las empresas. Entonces, estos 2 millones de empleos que decía perdidos hace un momento, se han traducido en más o menos 10 millones de personas que han pasado a pobreza. Ese es el costo. Esto es espantoso para efectos de los mexicanos. Realmente es una miserización de millones de personas que han perdido su empleo, su ingreso y por lo tanto bienestar a una escala no vista, pues ni en la crisis del tequila, hay que decirlo, en ninguna crisis, no hay paralelo, excepto quizá la Gran Depresión, pero pues realmente no hay paralelo a esto, la miserización de la población mexicana. Por un prejuicio del pasado. Absoluto. Sí, sí, el presidente se hizo esta idea muy firme, por cierto, deja de decirlo, equivocada. Lo que se salvó en los años 90 fue a los ahorradores del sistema bancario. Sí, de paso salvaste accionistas, de paso salvaste banqueros, nadie va a decir lo contrario, pero el objetivo central era salvar ahorradores. Ahora sería salvar empleos y de paso, claro, salvas empresarios también, salvas a la empresa. Entonces, este prejuicio, como lo llamas con un gran tino, efectivamente provocó esta posición de política pública muy clara y muy dañina de no usar dinero público para el rescate del empleo. Ahora, porque no alcanza, porque también, y nunca lo hablé contigo, el secretario de Hacienda en una entrevista dijo, no somos Dinamarca, comparándose, México no es un país pobre, es un país con muchos pobres, pero es un país de ingreso medio, un país que tenía otras cuentas posibles de tomar prestado porque tenía las líneas de crédito, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Lo que quiero decir con esto es, había opciones para salvar el empleo o para salvar a las empresas, había de dónde sacar dinero, pero el secretario de Hacienda en una ocasión mencionó que México no es Dinamarca. ¿Válida la respuesta? Totalmente inválida. Y lo digo con todo respeto a Arturo Herrera, que es un economista que me parece muy respetable. Yo, francamente, yo creo que Arturo está simplemente siguiendo instrucciones del presidente. Y, bueno, es su secretario de Hacienda, es su jefe. Él sirve a un gobernante que lo ha designado a un ministerio y el hombre justifica, y ese es parte de su trabajo, que me parece muy poco envidiable, por cierto, lo que se está haciendo cuando sí se puede hacer, y te lo digo tan simple como esto, muchos países, y no te estoy hablando de Estados Unidos o de Dinamarca, estoy hablando del Perú o de Colombia o de tantos otros países de América Latina que sí están inyectando dinero de manera significativa en sus economías vía deuda. Lo que no quiere López Obrador es un endeudamiento, también tiene un prejuicio contra eso, un prejuicio muy sólido en tiempos buenos. Mira, en tiempos de prosperidad, oye, que un gobernante esté contra un déficit y la deuda, maravilloso. Malo en tiempos de una profunda crisis económica. Pero bueno, Arturo está justificando la instrucción presidencial, pero no es que seamos Dinamarca, pero sí somos mejores, no mejores, no quiero decirlo así,
una economía más grande, más potente que Perú o que Colombia, a la par de Brasil, y puedes ver lo que está haciendo Brasil. De hecho, Brasil es increíble, por cierto, está sacando gente de la pobreza. No se ha hundido más gente en pobreza, ha reducido la pobreza Brasil gracias a atinados programas de rescate. Para quienes no entienden el momento en el que hay que rescatar, y yo esto lo he tratado de mencionar como a los pacientes, el momento en el que hay una intervención médica sobre un paciente es muy importante. A veces se trata de la vida o la muerte cuando el momento se decide oportunamente. ¿Por qué era más importante salvar empleos en ese momento que estar pensando en recuperar lo que ya se destruyó ahorita, Sergio? Porque muchos de esos empleos no van a volver. De acuerdo a nuestro Instituto de Estadísticas, de 5 millones de empresas que había antes de la pandemia, quedan 4 millones. Estás hablando de 1 de cada 5 empresas, pero atención, el instituto ha dicho, el Instituto de Estadísticas, que son cierres definitivos de empresas. No es que bajé un poco la cortina temporalmente, abro en unos días, en unas semanas, no, es empresas que ya no van a abrir. Entonces, en ese sentido, lo que perdiste por la enfermedad, por esa operación que no realizaste, no es fácilmente recuperable. Vamos a tomar muchísimo tiempo. Por eso era imperativo rescatar a tiempo, que las empresas no cerraran, porque muchas de ellas no van a reabrir, y menos por las dificultades, que ya comentaba, las dificultades legales que existen en México para que un empresario pueda pues poner su negocio. Ok, para cerrar esta conversación, entonces sí preguntarte ya la perspectiva de 2021 en la recuperación del empleo, en el tipo de empleo que se va a recuperar y de qué depende dentro de esa ecuación y por supuesto el riesgo en el camino. Mira, va a haber mucho empleo informal, o sea, el regreso a la formalidad va a ser difícil y yo no veo la expectativa del presidente es que para marzo se haya recuperado plenamente el empleo formal prepandemia. De aquí a marzo recuperar 562,000 empleos, francamente lo veo muy difícil, eh, ilusorio. Sí, a lo largo del año quizá, pero aún así quedaría todo ese empleo informal que habría que recuperar y los niveles salariales, por supuesto, van a ser bajos. O sea, en este momento una gente en México está desesperada, te acepta muchas veces un salario inferior, bueno, esto en México y en muchas partes del mundo, inferior a lo que era prepandemia. Entonces, no podemos esperar definitivamente ni una gran creación de empleos y mucho menos una elevación salarial. Más bien una reducción salarial sería lo más, por desgracia, lo más lógico que hay que esperar en este 2021. Es decir, pauperización otra vez del empleo, el deterioro de las condiciones de vida, cuando ya se habla de que el salario mínimo incluso no llegaba a cubrir lo que sería el mínimo, que es la canasta básica, Sergio. Así es, efectivamente. Ahora, hay que decir una cosa, el salario mínimo en México, aun con los aumentos que ha dado el gobierno federal en años recientes, sigue siendo extraordinariamente bajo. Por regla general, el salario mínimo real en México, el de mercado, llamémosle, es superior, pero sigue siendo bajísimo, por favor, no quiero que se me malinterprete. Simplemente el legal, que está en alrededor de 150 pesos, que son 6, 7 dólares por día, por 8 horas de trabajo. No, 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 el salario en México es bajo, pero no tan bajo. Entonces, en ese sentido, el salario mínimo no afecta, el legal no afecta mucho, pero ciertamente la pauperización, los salarios van a seguir siendo extraordinariamente bajos y más cuando lo mides contra países como Estados Unidos, por supuesto. Claro, claro, y ahí está la presión terrible sobre la cual también descansan las razones de muchos de salir de México y llegar a Estados Unidos a trabajar, y de México y de otros tantos trabajadores que no son mexicanos. Te deseamos un 2021 excelente, te agradezco este tiempo y bueno, vamos a tocar tu puerta. Ahora sí que es una advertencia amable porque nos encantan tus análisis Ay, para seguir hablando de lo que se viene, porque es muy importante que sigamos masticando todos juntos, desmenuzando todos juntos esta realidad y entenderla en los términos más prácticos posibles y siempre, siempre con la estadística en la mano. Aquí más que nada importa que las cosas son blancas y negras porque los números lo dicen, no es una interpretación. Gracias, profesor. No, 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 a ti, no, es un honor, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. No, no, yo encantado, por favor, todas las veces que me invites estaré fascinado de estar aquí. Y feliz Día de Reyes, por cierto. Y muy feliz Día de Reyes, efectivamente. Gracias. Sergio Negrete Caro.